Hola a todos y a todas, bienvenidos a la segunda cápsula semana 3. Acá tenemos viendo mi notebook de la semana de visualización, que es Matplotlib más Altair. No sé qué acabo de hacer. Matplotlib más Altair. Y no sé cómo cambiarlo, no conozco para nada esto. Y bueno, ya, en fin, voy a importar mi base de datos que voy a ocupar en esta sección. Voy a esperar que cargue aquí. Mientras voy a crear una nueva carpeta que se llama llamar data. Y vamos a, voy a añadir los datos que ocupé para este laboratorio. Son laboratorio 3, data, estos 4. Se agregaron afuera, así que lo voy a ir arrastrando hacia dentro de la carpeta. Entonces, ¿qué voy a primero importar? Voy a importar NumPy, Pandas, Altair y voy a importar Matplotlib. Altair y Matplotlib van a ser las librerías de visualización. Y bueno, primero vamos a ver cómo graficar funciones, después vamos a ver gráfico de barra, gráfico de punto, gráfico circular y subfigures, que es como hacer distintos gráficos, varios gráficos en una figura. Entonces, yo acá traje un problema que hice en un curso donde yo tenía que calcular esto alfa y tenía que interpolar la función coseno de 2πt mediante esa aproximación. Entonces, acá omití claramente la parte de donde saqué lo alfa. Si ustedes quieren ver detalles, pueden ver el supositorio de Math Methods for Biological and Medical Engineering. Y vamos a tener acá. Entonces tengo mi alfa, voy a hacer un x, mis x que van a ser un conjunto espaciado entre 0 y 1. Mis tiempos que van a ser 0, 0.25, 0.5, 0.75 y que prácticamente era donde quería como fijar la función. Pero de hecho eso está como de más. No es necesario como graficar. En fin, entonces yo quiero plotear la aproximación, que es QDT, y quiero plotear también mi función, que es coseno de 2πt. Entonces, en este caso, mi t va a ser mi x, la declaré como x, ahora la podría declarar como t, para que no nos confundamos con arriba. Este va a ser taux, de auxiliar, y voy a cambiar los x por t, y mi t por taux. Listo. Ya, entonces, cuando aquí no se había cargado el import. Ahí sí, ahora sí se importa NumPy. Acá pueden ver que produció el error np is not defined, que significa que no había cargado el import. Y ahora sí ejecuto y me va a mostrar bien la función. Entonces, ¿qué pasa si quiero plotear una función? Voy a mostrarlo de esta forma. Ya, yo tengo mi PLT, que es llamar a la función matplotlib, y voy a ocupar el comando .plot.
Entonces estoy llamando a la función plot, abro el paréntesis, y mi primer argumento va a ser mi dominio, que en este caso va a ser los t, no se mueve los t, y mi segundo argumento van a ser los i, es decir, los puntos de esta parte. Entonces, si yo estoy queriendo ver mi q de t, que es alfa 0, yo acá voy a mi lista de alfa, y este elemento 0, es decir, 1, más alfa 1, que es menos 1.3, por t, que era nuestro x, o sea, nuestro dominio, más alfa 2 por t cuadrado, más alfa 3 por t elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en esta parte? Tengo exactamente lo que tenía aquí. Entonces, de esta forma tengo mi dominio, mi recorrido. Luego configuré el color y le puse M, que es de magenta, que es como ese color M, saco ese color M, ese color morado, y le puse el label QDT. Este label después me va a servir para cuando yo llame plot legend, me ponga estos marcadores acá en la izquierda. Y bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero para FDT. Entonces, si yo quiero hacerlo dos cosas en la misma figura, solamente tengo que ejecutarlo dos veces en la misma celda. Entonces, en este caso llamo plt.plot, ahora voy a ocupar el mismo dominio, pero ahora mi recorrido va a ser la función real, que es coseno de 2npi por t. Entonces ahí tengo mi recorrido. En este caso le asigné el color G, que es green. De hecho, si yo acá le cambio, en vez de G pongo green, vamos a ver que no hay ningún cambio en lo absoluto. Porque, no sé por qué se configuró. Ay, por reglas de, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ya sé por qué se configuraron mal las cositas celestes. Olvídalo. Ya, como lo que estaba diciendo es que si ustedes cambian la G por green, no va a haber ningún cambio porque es exactamente lo mismo. Obviamente para ahorrarse como la flojera de escribir la palabra completa, uno coloca solamente la primera letra. Y en label pongo FDT para que después me marque que el color verde corresponde a la función FDT. Y por último, yo quiero añadir los circulitos. Yo podría, yo aquí ocupo plot, me ocupo mi T auxiliar, y acá tengo que a ver, ¿por qué? Ah, ya, está bien. Porque estos TAUX, como lo había cambiado adelante, se me olvidó cambiarlo aquí. Y ahí sí. Listo. Está posicionado. Entonces lo que yo hice es hacer un plot con los t que yo estaba interpolando, los puntos en los que yo quería que la función que estaba aproximando fueran iguales a la función original. Y eso era para corroborar efectivamente o visualmente de que esto sí estaba pasando. Y lo hice con la función interpolada. Y le puse el comando row. El comando row va a ser lo que me dé los puntos. Que me lo haga en punto y que no me haga en línea. Si yo no hago esto, me van a aparecer líneas en vez de puntos. Y bueno, para el color le asigné el color cyan. Cyan. Y eso. Que es lo mismo que C. Ahora, respecto a como las configuraciones de gráfico, uno le puede agregar como las leyendas, como la leyenda que es este cuadrito de arriba que señala que el magenta es QDT y el verde es FDT. Entonces yo lo que hago es llamar a la función plot, o sea, a la librería matplotlib con plt y a la función legend.
y le pongo eso. Uno podría configurar esto, uno puede configurar el tamaño de donde va, si va a la derecha, si quiere ir a la derecha arriba, abajo en alguna de las esquinas inferiores, etc. Eso lo podrían ver más ustedes si quieren investigar cuando quizás tengan un gráfico donde le está molestando la posición. Le configuré el título como polinomio en interpolación f y mostré el gráfico plt.show. Bueno, acá hay muchas otras cosas que pueden hacer, pueden añadirle nombre a los ejes, pueden como ver hasta dónde quieren que muestre el eje y así. Hay muchas configuraciones posibles para personalizar cada gráfico. Ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en vez de ocupar Matplotlib, voy a ocupar Altair. En este caso, para ocupar Altair, yo necesito un data frame. Entonces, si yo quiero hacer un gráfico que tenga una sola función en él, solamente basta hacer con un gráfico que tenga, o sea, un data frame que tenga las X y tenga mi Y, es decir, que tenga mi dominio y mi recorrido. Pero en este caso yo quiero tener un data frame con 2 líneas. ¿Y cómo hago eso? Yo voy a añadir en un data frame mis X, mis Y y mis tipos. Es decir, yo voy, en este caso, voy a hacer 2 data frames que después voy a hacer un merge. Entonces, voy a ver si puedo agregar más código aquí. Sí. Ya, entonces yo hago un search 1, que es como fuente 1, como el data frame tal que las X son las X, que ya había definido antes, que eran los conjuntos espaciados del 0 al 1. Mi función, me agrego una columna que se llama función, que va a ser la función coseno de 2npi, 2πx. Y va el tipo que nosotros sabemos que esta función es la función real. Entonces yo le voy a asignar una lista que sea del tamaño de x con los string f de x. Entonces, ¿cómo se vería nuestro primer dataset? Sería esta. Ay, no había ejecutado esto. Ah, es verdad que le había cambiado el nombre. Perdón. Sería T. Creo que no debería haberle cambiado el nombre porque voy a tener que hacer esto siempre. De hecho, hasta esto lo voy a cambiar el nombre. Ya, ahí sí. Entonces, acá puedo ver que tengo los valores de X, los valores del recorrido, que es el valor de la función. Acá lo podría haber puesto value, lo podría haber puesto y, eso da lo mismo. Y el tipo de función que es f de t. Entonces, esto después me va a servir para hacer las 2 líneas. Ahora, en el caso de search 2, yo tengo el search 2, y hago lo mismo. Hago un data frame, pero esta vez para la función que sea la interpolación, porque era alfa 0 más alfa 1 por x más alfa 2 por x cuadrado más alfa 3 por x al cubo. En este caso va a ser t. Y hacer. Ya, ahí lo ejecuté. Es exactamente lo mismo y se ve search 2. Voy a tener un data frame para mis x, para mi dominio, mi recorrido y el tipo de función que es GDT. Ya, entonces ahora yo lo que quiero tener es un data frame que combine estas dos cosas. Es decir, que tenga mi GDT y mi FDT, pero que compartan con una función X y tipo. ¿Y cómo hago esto? Voy a hacerlo con un app. Con search es igual a search es igual a search 1.append search 2. Da lo mismo si lo hiciera al revés. Vamos a ver acá. Voy a ver el head nomás, así que muestre los primeros nomás. En el caso de que yo lo hiciera como search 2, append search 1, me va a mostrar GDT primero, pero va a ser una cosa de orden.
Ya, entonces después de que yo hice eso, ya puedo hacer mi gráfico en Altair. Entonces yo llamo a Altair, pongo chart, veo qué data frame voy a ocupar, en este caso es el data frame source, y después pongo punto y veo qué tipo de gráfico yo quiero hacer. En este caso quiero hacer markLine, es decir, quiero hacer como una función que sea como continua. Pongo markLine, paréntesis, punto encode, y acá adentro vamos a poner los valores o la configuración de nuestro gráfico. Entonces ponemos que x va a ser igual a x, que es el nombre de la columna del dominio, y va a ser igual al nombre de function, que es el recorrido, y el color va a ser determinado por la columna type. Entonces con esto ya se me ejecuta mi gráfico, de forma de que ya tengo configurado que f de x es azul, g de x es naranja. Entonces, de esta forma tenemos dos formas de graficar. Lo mismo, estaba graficado exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver gráfico de barra. Ya, ahora aquí importé una librería. Esto más que nada lo voy a omitir, ya que es parte como de Panda, y si ustedes tienen dudas me pueden consultar. Entonces yo importé un data frame que las orientaciones sexuales o orientaciones sexuales y de identidad de género del país de Bélgica. Entonces, yo tengo mi data frame y yo quiero hacer un gráfico de barra respecto a la cantidad de personas, o porcentaje, perdón dicho, que corresponden a cada respuesta de la encuesta. Entonces, acá, ¿qué hago? Acá lo que hice yo fue definir mi X como el data frame, la columna de data frame que se llama subset, y como la columna de data frame que corresponde al valor del porcentaje. Luego hago fig es igual a plt.figure. Y acá lo que hice, más que nada, es para configurar el tamaño de la figura. Por ejemplo, si yo acá lo puedo configurar, ya, voy a intercambiar como 6 a 10. Ay, no, había ejecutado esta. Ya, si cambio 6 a 10 van a ver cómo qué gráfico queda más alargado. Entonces lo que corresponde a esto es como a la dimensión del eje X, y el segundo va a corresponder a la dimensión del eje Y. Y ahora voy a llamar a la librería macrolib, a la función var, es decir, al gráfico de barra, y al igual que lo estábamos haciendo antes, el primer documento va a corresponder a la X, el segundo a la Y, después le puedo asignar el color. Vean acá que ocupé color en vez de C, que va a ser exactamente lo mismo. Ay, no, no es exactamente lo mismo. Ay, perdón. Sí, acabo de mentir. Ya, en este caso sí tengo que ocupar color para la plot bar. Y un alfa de 0.5. El alfa se refiere a la opacidad del gráfico. Si yo acá hago 1, van a ver que el color verde lima va a ser mucho más potente. Si hago 0.1, van a ver que prácticamente ni se va a ver. Y acá le pongo un ejemplo de cómo configurar lo que dice el eje Y. Entonces, ¿cómo se configura esto? Llamamos a la función, a la librería plot, vemos ilabel y le asignamos el nombre de porcentaje. Y después hacemos plot.show. Y eso es todo lo que había que hacer. En el caso de Altair, acá podemos ver que en este caso sale más largo que Altair. Acá vamos a llamar Altair chart, ponemos el data frame que estamos haciendo. Ahora vamos a ocupar el tipo de gráfico que queremos hacer, que es markbar. Encode, X va a ser igual a subset y va a ser igual al porcentaje. Y nos va a mostrar nuestro gráfico. Ahora el gráfico de punto. Acá importé la base de datos que vienen como de Panda, entonces ustedes pueden importar de pandas, perdón, de Python, de Vega Dataset, import data.
Entonces acá importé una base de datos de auto. Y yo voy a querer hacer gráfico de puntos respecto a esto. Pero ¿a qué vamos a querer hacer gráfico de puntos? Vamos a querer hacer gráfico de puntos respecto, asignando un color a cada distinto tipo de país en el cual vienen los autos, y dado por el horsepower, que son como los caballos de fuerza. Entonces, queremos graficar los caballos de fuerza sujeto al origen. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Esto es primero en Matplotlib. Ya, voy a definir, lo que voy a hacer es agrupar respecto al origen. Entonces, yo lo que voy a definir es dflabel como mi nombre de la base de datos que habían puesto source.groupby y la columna que quiero agrupar, que en este caso va a ser origen. Sí, creo que esto estaba de más porque eso estaba jugando antes, perdón. Creo que luego esto va a ejecutar bien. No, porque esto no lo he ejecutado. Entonces, a ver, déjeme analizarlo de nuevo. Ah, ya. Esto sí está de más. Sí. Sí. Ya estaba bien. Entonces, lo primero que hago es definir como mi dflabels, como lo respecto a la columna origen, y lo que va a hacer es que yo cuando llamo a dflabels y pongo getGroup, yo puedo extraer como el data frame, o tener un subdata frame respecto como a la columna de origen. Es decir, por ejemplo, si estábamos haciendo esto, voy a añadir código. Si yo hago data frame es igual a df labels.get group usa, y quiero ver ese data frame, yo lo que voy a tener es un data frame de todo lo que teníamos antes, pero siempre y cuando el origen sea Estados Unidos. Eso es lo que me va a hacer. Entonces voy a tener un data frame por cada cosa distinta que haya en el origen. Entonces, ya, yo agrupé mi dflabels y ahora voy a ocupar una lista auxiliar. ¿Para qué? Yo lo que voy a hacer es hacer una lista del conjunto de la columna origen. ¿Y qué me va a entregar esta lista? Me va a entregar todos los países que hay ahí. Porque si yo hago set de source de la columna origen, me va a entregar la tupla Europa, Japón y Estados Unidos. Entonces yo lo que hago es pasar este set a una lista. ¿Para qué? Para poder iterarlo. Y tengo la lista de los países que se dividen en el origen. Entonces, yo itero esta lista, es decir, for i en aux, es decir, mi primer elemento va a ser i va a ser igual a Europa, mi segundo elemento va a ser Japón, y el tercero va a ser Estados Unidos. Entonces, voy a definir un data frame auxiliar que va a ser igual al data frame source, pero cada vez con el origen distinto, es decir, vamos a tener un data frame cuando el origen es Japón, Europa y Estados Unidos. Y en el primer caso, ya, en el primer caso va a ser Europa. Entonces vamos a hacer un plt.descriptor donde x va a ser dfaux del horsepower, nuestro i va a ser dfaux de millas por galón, y label, que va a ser como la marca que vamos a poner aquí, va a ser igual a i. Acuérdense que esto va a ser Europa en el primer caso.
Marker, esto solamente lo puse como para el modo de ejemplo, porque quieren que se pase distinto, va a ser una estrella. Si ustedes ponen como el comando asterisco va a ser una estrella, y alfa va a ser igual a 0.5. Lo voy a cambiar a 0.8 para que se note más. Como había más contraste en el Jupyter Lab. Le hago plt.legend para que me muestre las cositas. Si yo no muestro esto, van a ver que no me muestra el cuadrito. Y el plt.show. Y listo, ahí ya tendría mi gráfico de punto. Lo voy a borrar. Y eso es lo que habría que hacer con Matplotlib. Entonces lo que acá tendrían que hacer es un for, que a veces igual es un poco de gasto computacional. En el caso de Altair, vamos a ocupar altair.char, de nuevo, ingresamos en el data frame. Acá ponemos acá ponemos un como dato más, que después pueden investigar, pero es más que nada para buscar la base de datos. Acá como que le importa a su manera. Ponemos el tipo de gráfico que queremos, que es markPoint encode, y ponemos X va a ser nuestro horsepower, Y va a ser nuestras millas por galón. El color va a depender del origen, y bueno, acá el href se va a referir al URL. Quiere decir que estamos sacando la gráfica de ahí. Y eso más que nada. Entonces, acá ustedes ya después pueden escoger, quizás le agarran cariño a uno, cariño a otro, y van a, no sé, a alguien le gusta más estabilización, a alguien le puede gustar más estabilización, y ahí ustedes van a poder escoger. Además, esta no es solo una única librería de visualización, para más podrían ver como en el módulo de visualización del profe Alonso del ramo, que puse como una forma donde uno puede como ver cuál librería más adecuada para ti. Ya, otra cosa que tenemos que ver es el gráfico circular. Y acá sí tenemos un problema con Altair. Altair no nos puede dejar dar datos circulares. Entonces, eso sí es un problema. Acá, en un dato circular, nosotros necesitamos como los labels, que significa como los nombres de los datos, que es lo que va por afuera, que serían en este caso ranas, no sé qué es logs, hogs tampoco, y dogs. No tengo idea qué son esos dos. Después lo voy a buscar. Los tamaños que van a hacer corresponder como, en este caso coincide con el porcentaje, pero no necesariamente tiene que ser por porcentaje. Te lo va a calcular directamente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 1, 3, 5, 8, me va a calcular automáticamente el porcentaje correspondiente respecto a la cantidad de datos que hay. Entonces no tienen que preocuparse ahí con que sea solamente el porcentaje. Y luego para hacerlo se hizo un subplot. ¿Para qué? Para que en nuestra figura, nuestra primera figura, vamos a ocupar la función pi, que es prácticamente nuestro gráfico, donde agregamos nuestros tamaños, nuestros labels, y ya los otros son como ajustes del modelo. De hecho, por ejemplo, acá, el shadow podemos ponerlo false, y vemos que cambió como esa sombrita que hay atrás. Entonces son solamente ajustes del gráfico. Y también vamos a poner como el axis, que es como que es para asegurarse de que sea como un círculo. Si no, podría ser como, no sé, una elipse. Y hacemos plt.show. Además de esto, hay como otras opciones que podemos hacer, que es como... Ay, no funciona. Ayer. Que podemos como sacar, como sin sacar el pedazo más grande. Y esto que tiene que ver con este comando. Yo nunca te había hecho como un gráfico de pizza en Python. Esto lo saqué de la documentación de Matplotlib. Ya por último,
creo que esta ha sido la cápsula más larga que hemos tenido hasta el momento. Vamos a ver fixed size y subplot. Entonces, acá yo importé unas señales que más que nada son de un trabajo que hice. Y vamos a hacer subplots. Ok, yo acá tengo la señal 1 hasta la 12. Es decir, yo tengo 12 cosas que quiero graficar. Y entonces yo hago fix ax, que es como la figura y la cantidad de ejes. Y hago plot, llamo al matplotlib y ocupo la función subplot. Y ahora yo le pongo la dimensión de mi subplot. Y acá quiero un 3×4 con el tamaño fixsize 40,30 que comparta el eje X y comparta el eje Y. Y luego, como estoy haciendo multidimensional, yo ahora ocupo en cada ax, voy a poner la posición. El 0,0 va a ser el primer gráfico, el 0,1 va a corresponder al segundo y así. Entonces ahí voy a ir como cambiando a cada posición, como viéndolo matricialmente. Entonces, prácticamente acá fue como un control-C, control-E. Entonces, yo voy a ocupar el gráfico Steam, que lo que me da es como este tipo de gráfico, que son puntos y líneas. Y voy a ocupar nuestro X, que va a ser, en este caso, un n.range de 1 a 61, que son 60 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 60, como eje X y como eje Y la señal B1. Y le configuré el título a P1 y así. Entonces así grafiqué mi cosa. Donde tiene 4 de ancho, 3 de largo. Y acá podemos ver que una señal como que se va moviendo, haciendo como un gap en cada señal. Entonces vemos que aquí hasta las 6 es como un gap. Y después tenemos una señal que es como 5 hacia arriba, 5 hacia abajo, en término unitario. Y después se va haciendo el gap hacia la derecha. Esto claramente tenía una parte de álgebra metida ahí, pero es contexto para otra materia de Methods for Biological and Medical Engineering, por si quieren ver más detalle. Mis tareas de ese curso están en el repositorio de mi GitHub. Entonces, esta es una forma de hacer subplots. Una es como haciéndolo manualmente, definiendo los axis. Y bueno, esto también lo podemos hacer con un for, haciendo como una cuenta, no sé, por for i de 0 hasta 3, y otro de for j de 0 hasta 2. Y hacemos lo siguiente. Entonces, quería mostrarles como el ejemplo como más flojo de hacerlo, que quizás sería escribirlo mano a mano como hice, y el otro que sería hacerlo de forma con for. Entonces, en este caso, importé una base de datos donde tengo las posiciones de unas luces de un árbol de Navidad. Estas posiciones son como 100 posiciones en el eje Z y en el eje X. Y yo quiero graficar esto en un subplot. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago lo mismo, fix, ax, prt subplot, y claro, son 100, entonces yo voy a hacer un 10×10, con fixac 20×30, donde comparte el eje X y comparte el eje Y. Entonces, como hice un 10×10, voy a hacer un i que va a iterar entre el 0 y el 10, o sea, y el 0 y el 9, por dicho. Es un j que va a iterar entre el 0 y el 9. Y ahora el ax y j va a definir el plot. Entonces, como pueden ver acá, antes lo hacía manual, hacía 00, 01, 01, 02, 02 y así. Y acá lo hice con un for, para que vean que igual sirve. De esta forma, hago plot. Ahora sé que mi eje position es igual a X más el STR del I más STR de J. Es decir, mi posición van 00, 01, 02, 03, 04, ¿cierto? Entonces, de esta forma voy a tener el string que corresponde a cada nombre de la columna.
Entonces, de esta forma puedo llamar de forma bien al data frame. Y bueno, el eje Y va a corresponder como a las columnas Z, que va a ser de mi formato. Lo marqué verde porque no sé, una arbolita de Navidad, aunque las luces claramente no son verdes. Y marker puse un punto. Además, le configuré el título. Y después hice un plt.show. De esta forma podemos ver como las 100 posiciones de la luz. Parecen iguales, pero no lo son. Y bueno, y también podemos hacer gráfico en 3D, que en este caso van a ignorar esta parte porque yo tuve que calcular los grados en los cuales estaban como tomadas las fotos del árbol de Navidad. Y calcular el I, que esto fue también utilizando álgebra lineal. Entonces ya, yo calculé mi X y Z, omitiendo el cómo lo hice, y tengo esta función que es para dibujar un árbol de Navidad. Esta función no la voy a explorar mucho, ya que esta me la dieron de hecho como para verificarla, era solamente importar la función. Y ahora voy a llamar función plot3 como X y Z. Entonces, si alguna vez quieren como graficar árboles de Navidad, pueden ver que está esta función hecha. Y acá tenemos nuestra gráfica. Entonces, eso sería todo. Yo creo que como me la deja, lo que les quiero más como enseñar, más que confundirlos, ya que me imagino que ver esto sin haber como metido mano en la programación igual debe ser confuso, es que guarden bien en su mente que se puede hacer todo en Python. Todo lo que ustedes quieran hacer como visualización lo pueden hacer y pueden como adaptar la herramienta a lo que más les guste hacer. Y nada, eso. Pueden hacer muchas cosas, pueden hacer gráfico interactivo y pueden hacer gráfico en movimiento, o MP4, mejor dicho. Cualquier cosa, me avisan al correo. Voy a estar atenta a si necesitan sesión de consulta o si necesitan alguna sesión extra. Me imagino que ya la tarea 1 no sé si la habrán publicado, pero cualquier cosa estoy acá para ayudarlos.